How did my soul rise again out of these sepulchres? Yea, something invulnerable, unburyable is with me. Something that would rend rocks asunder. It is called my Bienvenidos viajeros, tomad asiento. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bien, el vídeo de hoy va a ser un poco, voy a delimitar bastante y acotar bastante de lo que quiero hablar, ¿vale? Quiero hablar de la serotonina, que es un tema importante, es una molécula muy mal interpretada, lo veo constantemente y bueno, quería hablar de esto. Mi intención es hacer un vídeo corto, ¿vale? Romper un poco la tónica usual del canal. De hecho, quería hacer un short, ¿vale? Para que veáis mi intención de hacer un vídeo corto, porque digamos que con los temas que estoy estudiando ahora para hacer vídeos, como son la hormesis o como es el hecho de cómo perder grasa, ¿no? Cómo perder grasa realmente con un enfoque bioenergético, digamos que no casa bien, o realmente se puede relacionar porque todo está relacionado, pero que es muy forzoso, ¿no? Y al final quedarían vídeos muy largos con temáticas que, bueno, no acaban de sinergiar bien en una explicación fluida y claro, son vídeos largos, la gente tendría que poner el título tal, también se habla de la serotonina en este vídeo y la gente que quiera escuchar eso en concreto pues tendría que verse un vídeo muy largo, ¿no? Y bueno, eso tira para atrás y yo lo entiendo perfectamente, así que bueno, pues voy a intentar delimitar bastante y acotar esta temática porque realmente la serotonina, hablar de esto es muy amplio, ¿no? Como sabéis y os podéis imaginar y además, pues bueno, tiene muchas aristas y se puede relacionar de muchas formas, ¿no? Con el plano general de la fisiología, ¿no? Pero pues voy a intentar ser un poco conciso. Bien, pues vamos a ello. En la concepción general, ¿no? En el entendimiento general, en el imaginario colectivo, seguramente tú también la entiendas así, la serotonina es el neurotransmisor de la felicidad, ¿vale? Equiparable a la dopamina, pero nada más lejos de la realidad. Realmente, la serotonina es una molécula que señaliza la adaptación al estrés y a la conservación de energía. Es decir, juega el mismo papel que todo este perfil hormonal del que hablo en mis vídeos, que estamos hablando de glucagón, cortisol, estrógenos, prolactina, catecolaminas como la adrenalina, norepinefrina, epinefrina, etcétera, cuya función es ante un estímulo que nos genera un estrés. Es decir, recordad esto porque es importante tener esto en cuenta, ¿no? Tener este entendimiento de lo que es el estrés cuando estamos hablando de fisiología y de la respuesta, por lo tanto, consecuente. Y es el hecho de que ante un estímulo, bien, ya puede ser interno, bien, es decir, una infección, por ejemplo, o externo, que es lo más común, un estrés ambiental, psicológico también, el cuerpo, para responder a él, pues requiere movilizar más energía, bien, porque los sistemas empiezan a consumir más energía y por lo tanto tiene que ser coherente, ¿no? Nuestra posibilidad de seguir aportando energía. Esa balanza, ¿no? Si está equilibrada, si hay suficiente sustrato en todo momento para ir haciendo frente a ese estímulo, el cuerpo funciona bien, ¿vale? Ahora bien, cuando el sustrato empieza a ser inferior, ¿vale? Ya no se puede corresponder a esa demanda, ahí es cuando es lo que se llama el estrés y es donde se produce esta cascada de adaptación al estrés con todo este plano hormonal al que añadimos ahora la serotonina y vais a entender por qué, ¿vale? Porque su función principal es la de adaptarnos a un estado estresante de menos disponibilidad energética y por lo tanto de conservación de energía, ¿vale? Esto tiene muchas consecuencias y sobre todo en este plano, en el caso de la serotonina, a nivel conductual, emocional, cognitivo, intelectual, ¿vale? Porque el cerebro, nuestra esencia consciente es algo que gasta muchísima energía, ¿vale? Y que además nos pone en riesgo en el caso de que queramos explorar, digamos, buscar la novedad y demás, que eso sí que sería un comportamiento muy dopaminérgico. Ahora lo veremos todo, ¿no? Pero pensad que en esencia la serotonina es la respuesta, en este caso neuroendocrina, para aletargarnos, dormirnos, hacernos, digamos, retraernos del entorno para conservar a nivel conductual, intelectual, cognitivo, emocional, etcétera, la energía que no tenemos. Bien, entonces vamos a verlo, vamos a hacerlo. A mí me gusta, como sabéis, hacer una especie de narración fisiológica, de relato fisiológico, ¿no? Paso a paso para que entendáis cómo se da esta respuesta y cómo es muy sinérgica con lo que he estado hablando en mis vídeos del hecho de que, por ejemplo, empecemos a oxidar predominantemente grasa en respuesta al estrés y por qué eso, cómo de forma bioquímica y hormonal, como en mis anteriores vídeos, hace que tengamos una menor tasa metabólica para conservar energía que se nos está señalizando que no tenemos, ¿no? Es decir, va todo en la misma dirección y lo vais a ver, yo espero que bastante bien. Así que vamos a ello. Bueno, antes que nada me gustaría hacer un inciso
no me gusta hablar del tema porque digamos que YouTube reconoce por el algoritmo, perdón, algunas palabras y es como que te empiezas a sadubanear y hacer mierdas, ¿no? Pero bueno, para que os hagáis una idea también de por dónde van los tiros, ¿no? Visto los acontecimientos actuales, es mejor, pues bueno, tenerlo siempre, saber ver siempre el plano general y dónde encajan las cosas. Es el hecho de que en los Epstein Files, ¿no? En los emails de Epstein, todas estas fichas, todos estos documentos, la palabra serotonina aparece como más de 70 veces o así, y también aparecen los SSRIs, ¿no? Que son los antidepresivos o estos fármacos cuyo mecanismo de acción es el inhibir la recaptación de la serotonina, es decir, haciendo que la serotonina se quede más tiempo en los espacios intersinápticos y haciendo por lo tanto que sus efectos sobre los receptores serotoninérgicos 5-HT, que ahora hablaremos de ellos, pues sean mucho más potente, ¿no? Y básicamente se habla de la serotonina, de esta molécula, como la molécula antiamor, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, y vamos a ver por qué, lo vais a entender después del vídeo. Pero básicamente el Gojim no puede amar nada, ¿vale? Y lo que tiene que ser es sumiso, y lo que tiene que ser es una persona totalmente retraída del entorno, ¿vale? Totalmente indefensa, y esto se consigue mediante una gran influencia o prevalencia de la serotonina en los receptores cerebrales, como ahora veremos. Porque pensad, esto tenedlo en cuenta siempre, que lo contrario al amor no es el odio, ¿vale? Lo contrario al amor es la indiferencia, ¿bien? Luego también, ya que estamos, ¿os acordáis del experimento aquel que se hizo con ratas, ¿no? Respecto a la indefensión aprendida, que he comentado en algunos otros vídeos y es muy clarificador? Pues veréis, aquí también se observa, ¿no? Por recordaros brevemente, un momento, voy a hacer una pausa de vídeo. Por recordaros brevemente, ratas se ponían en un bidón de agua, es bastante cruel, pero bueno, y dejaban pues saber cuánto aguantaban sin ahogarse. Bien, lo que pasa es que había una diferencia. Algunas de las ratas lo que hacían era justo antes de ahogarse, yo que sé, a los 2-5 minutos, se las sacaba, ¿vale? Se las salvaba y bueno, se las dejaba que se alimentasen otra vez y estuviesen tranquilamente unos días, y después se las volvía a introducir en este contenedor de agua, en este bidón de agua. Y aquí vemos una diferencia abismal. Mientras que las ratas, en el caso de no ser salvadas, simplemente pues se ahogan a los 5 minutos, ¿no? Más o menos pues ya desisten, se rinden ante ese estrés que ya les supera. En el caso de que hubiesen sido salvadas una vez, ¿no? Como estas ratas que se las sacó en una primera tanda, en vez de morir a los 5 minutos aguantaban como muchas horas, o sea, no sé si era casi un día. O sea, es una barbaridad, es una diferencia abismal simplemente por saber que te pueden salvar, ¿no? Esto, quiero decir, aquí a lo que respecta en ese tema es el hecho de que en las ratas que morían a los 5 minutos, ¿vale? Porque las que se rendían, digamos, se veía que tenían una gran activación en estos receptores serotoninérgicos 5-HT, ¿vale? Es decir, la serotonina es la hormona, bueno, es un neurotransmisor, pero digamos que por cómo funciona a nivel de señalización, prácticamente funciona como una hormona, ¿no? En todo este conjunto, ¿no? Sinérgico de cortisol, adrenalina y demás, como la hormona de la rendición, ¿vale? Básicamente, luego también importante, unos estudios que se hicieron, buscad Hans Steile, o no sé cómo se pronuncia, sobre las 3 etapas del estrés. Tendríamos una primera etapa que sería la activación, ¿vale? Donde tendríamos mucho predominio del cortisol, la adrenalina, ¿no? Buscar sustrato, ¿no? Rápido, romper nuestros tejidos, escapar de la situación, ¿no? Lucha o huida. Después, una etapa de resistencia en la que eso se cronifica mientras que el estímulo estresante siga patente, ¿no? Mientras esa situación que supone esa demanda tan grande de energía a la cual no podemos responder se mantiene, este estrés crónico se mantiene y por lo tanto tenemos grandes niveles de glucagón. Ahora hablaré de esto cuando haga el recorrido fisiológico. Grandes niveles de cortisol, prolactina y catecolaminas, etcétera, ¿no? Y luego, por último, lo más significativo de todo es la etapa de agotamiento. Bien, durante este proceso, durante esta respuesta del estrés, que ojo, es muy adaptativa porque nos salva, literalmente nos salva. Ahora bien, cuando la cronificamos, y muchas veces elegimos nosotros cronificarla por el bombardeo de estupideces a las que estamos expuestos, véase no solamente, véase pues eso, las esferas alternativas de salud con estas dietas bajas en carbohidratos, ¿no? Dietas cetogénicas y demás mantenidas en el tiempo, lo que conseguimos es que poco a poco, pese a que logramos conservar energía durante ese momento de estrés, o ese momento de demanda energética que nos supera, eso debería ser
digamos, toda esa respuesta de estrés, que ya he hablado en mis vídeos, véase movilización de grasa para, digamos, sustituir a la glucosa cuando ya no es suficiente, un aumento de gluconogénesis para obtener glucosa endógena a partir de la rotura de glicerol y de aminoácidos, ¿no? De la proteólisis muscular nuestra, el catabolismo muscular, etcétera. Por lo tanto, una menos señal tiroidea, por lo tanto, una menos respiración mitocondrial, por lo tanto, una menos producción de hormonas esteroideas, es decir, todas las funciones superiores han de minimizarse porque no se está en un estado, no se está señalizando energía abundante como para tener funciones superiores, sino que es al revés, es simplemente la conservación, lo mínimo, etcétera, y por lo tanto todo se va degenerando. Y esa es la fase de agotamiento. Tú te salvas, pero intercambias esa salvación momentánea, esa protección, esa defensa momentánea por una degeneración a largo plazo, ¿vale? El cuerpo está hecho para tener esa defensa, esa adaptación, pero que no dure, ¿entiendes? Entonces, en el caso de cronificarla, aquí es cuando el cuerpo ya está suficientemente degenerado como para no poder volver a remontar. Y aquí es donde hay una gran prevalencia de la serotonina. ¿Entendéis esto? Es decir, es cuando el cuerpo ya está agotado completamente y ya no va a degenerar y ya no va a poder ser capaz de salir de ese estrés. Y no solo salir, sino de seguir adaptado. La serotonina tiene más prevalencia. ¿Por qué? Pues que básicamente te hace rendirte. Para que os pongo un ejemplo para que lo veáis. Y sobre todo te hace indiferente a esa rendición, para que no te duela, ¿entiendes? Por ejemplo, imaginaos un ejemplo claro de estrés fisiológico es pues la inanición, ¿vale? Es decir, no comer, no tener alimento. Bien, cuando una vez superadas esas fases de activación y después de resistencia, cuando el cuerpo ya entiende que no vas a obtener alimento, ¿vale? Es decir, que es que no lo hay. Vas a palmar, básicamente, de hambre. Lo que hace la serotonina, siendo tan predominante, ahora veremos cómo es predominante, es básicamente hacerte indiferente a ese hambre y literalmente también cortar, por ejemplo, la señalización de hambre y quedarte totalmente saciado, ¿vale? Eso la gente piensa que estar saciado es bueno, ¿vale? Pero no es así. Realmente lo sano es tener hambre y saber responder cuando tienes una señal de hambre y nutrirte perfectamente y seguir aportando sustrato, ¿no? Para todas las funciones energéticas que necesita tu cuerpo, ¿no? Pero para que veáis, en ese caso en el que ya es imposible consumir comida y el cuerpo sabe que vas a morir de hambre, en vez de hacerte morir entre dolores y sufrimientos y literalmente sentir cómo te estás comiendo intestinalmente, simplemente hace que no sientas nada, ¿vale? Hace que, bueno, te rindes y ya está, se acabó. Es decir, no busques más, tío, que no hay, vas a palmar, así que al menos, tío, relájate y no sientas nada, ¿no? Esa es la hormona de la sumisión y de la rendición. Luego también, por ejemplo, bueno, eso estoy poniendo un poco en contexto para que ahora lo entendamos mejor, ¿no? Lo que es el efecto de la serotonina. Por ejemplo, en estudios sobre el aprendizaje se ha visto que cuando digamos que la serotonina es mucho más prevalente en el aprendizaje por castigo en contraposición a el aprendizaje por recompensa, en cuyo caso la dopamina sería lo que es prevalente, porque realmente, como digo, funcionalmente es opuesta a la dopamina, ¿vale? La dopamina es la hormona de la motivación, de la exploración, de la búsqueda de novedad, muy importante, ¿vale? Entonces, claro, en un estado de baja energía tú no puedes buscar la novedad en ningún caso, porque es que la novedad lleva intrínsecamente un riesgo. Entonces, en un estado de baja energía, de conservación de energía, conductualmente tú no puedes querer buscar la novedad porque conlleva un riesgo de más demanda energética. Por lo tanto, tú vas a buscar lo rutinario, lo que sabes que es seguro, lo que sabes que ahí estás bien, y bueno, pues aguantas ahí y cada vez tienes menos ganas de hacer más cosas, de conocer, etcétera, ¿no? Luego también, por ejemplo, la serotonina es una hormona, es un neurotransmisor, ¿no? Pero es que por cómo funciona, a veces la llamo hormona, ¿no? Pero bueno, lo digo por si a veces, como hablo rápido y tal, a lo mejor la llamo hormona, ¿no? Pero es un neurotransmisor. Es de las más antiguas a nivel molecular, es decir, en el sentido, más primitivas, ¿no? En el sentido de que organismos muy simples, ¿vale? Antes de los vertebrados incluso, tienen presencia de esta hormona y de este neurotransmisor, y en todos los casos sirve para la adaptación al estrés. Es decir, en estos organismos tan primitivos, obviamente estas moléculas no sirven para conseguir la felicidad, ¿vale? Sirven simplemente para ir adaptándose al entorno y a sobrevivir. Bien, y en todos estos organismos se observa cómo su consecuencia última es esa conservación de energía mediante diferentes mecanismos. Y luego también importante, hay estudios con animales en la relación de los diferentes individuos dentro de un grupo de animales, ¿no? Y se ve que también sirve, entre otras cosas, obviamente, ¿no? Claro, es que cuando hablo de algo en concreto parece que solo es eso, pero hay un gran sinfín de cosas, ¿no? Pero que realmente son sinérgicas, entonces unas cosas llevan a las otras. Y es el hecho de que para establecer jerarquía entre animales, dentro de un grupo animal, ¿no? Se ha observado que aquellos dominantes tienen más presencia dopaminérgica y aquellos más sumisos más presencia serotoninérgica, ¿vale? Es decir, es una hormona que te hace sumiso, tío, te hace, pues bueno, tú centrarte en sobrevivir, ¿no? Y en conservar, etcétera, ¿vale?
Por eso aparece tanto en las fichas de Epstein, ¿no? Porque el Gojim tiene que ser sumiso, ser indiferente a todo, no querer nada nuevo, no querer descubrir nada y estar a su rutina de mierda y estar seguro ahí, ¿vale? Buscar la seguridad y el miedo. El miedo es lo que te impide vivir, ¿bien? Así que bueno, vamos a entrar ya, un segundo, voy a hacer un parón de vídeo. Bien, pues vamos a entrar ya al recorrido, ¿no? A la cascada de señalizaciones de pasos lógicos a nivel fisiológico para que lo entendáis como hago en mis vídeos, ¿no? Bien, empezamos con una situación de estrés, ¿no? O una hipoglucemia, por ejemplo, es decir, no tener suficiente glucosa o azúcar en sangre. En este caso, ante una situación de estrés, lo que se moviliza o lo que se eleva, en primer lugar y de forma intensa, es el glucagón, ¿vale? Esta hormona, que las hormonas, recordad que son señalizadoras, básicamente comunican al cuerpo los diferentes estados energéticos y la necesidad de actuar de una forma u otra, ¿no? Y de comportarse de los tejidos, de la tasa, por ejemplo, de respiración celular, ¿no? Si un metabolismo más rápido, un metabolismo más lento, etcétera, ¿no? Son comunicadoras. También importante, porque a la gente esta keto y tal les encanta hablar del glucagón, pero el glucagón es una hormona que siempre está elevada en contextos de síndrome metabólico, diabetes, prediabetes, cetoacidosis, resistencia a la insulina, obesidad, etcétera. Luego también en tumores endocrinos como el glaucoma. Luego también en grandes contextos de gran estrés fisiológico, ¿vale? Como puede ser pues un trauma, una sepsis, quemaduras graves, en los postoperatorios de cirugías mayores, en situaciones de inanición, en situaciones, por ejemplo, de ayuno prolongado, etcétera, ¿no? De déficit energético, yo que sé, luego también problemas de hígado, etcétera, ¿no? Y en otros casos, ¿no? Pero es una hormona, es decir, niveles elevados de esta hormona bad, ¿sabes? O sea, malamente, ¿no? Bien, entonces, ¿esta hormona por qué se eleva en estos casos? Pues básicamente para movilizar ácidos grasos libres de tus tejidos adiposos, ¿vale? Básicamente el tejido adiposo pues libera esos ácidos grasos libre al torrente sanguíneo para servir de sustrato alternativo a la glucosa, ¿no? Porque en estos estados lo primero que hace el cuerpo es reaccionar con el glucógeno hepático, ¿bien? Pero claro, si esa situación es mantenida en el tiempo, pues ese glucógeno hepático no da, ¿vale? Es decir, se acaba. Entonces necesitamos una fuente alternativa y es la grasa, ¿vale? Que tenemos en nuestros tejidos. Claro, y bueno, para eso se libera. Luego también, no solamente para ser alternativo, sino de apoyo, ¿sabes? Como decir, venga, te queda poca glucosa, pero también usa grasa. Pero claro, aquí está el problema de la competencia de sustratos, del ciclo de Randle que hemos visto, y sobre todo si la persona ha estado años consumiendo pufas, como es lo normal, ¿no? En las dietas estándar, esa grasa que se va a liberar, ese ácido graso, es de un perfil muy insaturado. Por lo tanto, la inhibición en la respiración mitocondrial y en la oxidación de glucosa va a ser brutal. Entonces vamos a tener más problemas, ¿no? Pero en cualquier caso, aun funcionando únicamente como alternativa, ya vamos a tener implicaciones y consecuencias a nivel general y a nivel sistémico nefastas, como hemos visto en los anteriores vídeos, tanto por la forma en la que oxida la grasa, y con eso señalizando una reducción en la tasa de producción de energía, como ya vimos en el último vídeo, no en el podcast, sino en el anterior, y luego también a nivel hormonal lo que se supone, ¿no? Lo que supone eso a nivel de tiroides, a nivel de hormonas, de producción de hormonas esteroideas, a nivel de acumulación de colesterol por por esa pobre conversión de colesterol en hormonas esteroideas, etcétera, ¿no? Pero bueno, como iba diciendo, todo eso ya lo hemos visto. Entonces vamos a centrarnos en el caso de la serotonina y cómo afecta esto. Bien, en este estado, ¿vale? En el que el ácido graso libre es liberado en sangre al torrente sanguíneo y por lo tanto es muy alta su concentración, lo que hace es aumentar el triptófano disponible. ¿Por qué? Porque el triptófano es un aminoácido que en la sangre se transporta unido a la albúmina, ¿vale? Y el ácido graso, lo mismo. Entonces, es el ácido graso, al estar en abundante concentración ahora, en esta situación, ¿no? de estrés, ¿no? De respuesta al estrés, de alto glucagón, de alta lipólisis. Entonces, por lo tanto, esa albúmina pues, se une al ácido graso y por lo tanto queda más triptófano libre. Ese triptófano libre ahora tiene mucha más facilidad de atravesar la barrera hematoencefálica, ¿no? Y pasar al cerebro. ¿Por qué? Pues porque ya, digamos, es más fácil competir con otros aminoácidos por el transportador. Y por lo tanto, más triptófano entra al cerebro. Ahí donde se convierte en la serotonina, ¿vale? La serotonina realmente donde más se produce es en el intestino, ¿vale? Porque realmente es una molécula que debería funcionar o tener sus principales funciones a nivel intestinal o a nivel pues de eje cerebro, nervio vago, intestino, ¿vale? Pero no estar muy presente a nivel cerebral, porque aquí es donde funciona como un inhibidor conductual, ¿vale? Bien. Un segundo. Bueno, y esto es importantísimo que lo tengáis en cuenta para que entendáis cómo tiene sentido esta narrativa adaptativa. ¿Dónde es una gran fuente para obtener triptófano que va a tener, por lo tanto, esta conversión a serotonina y, por lo tanto, esta respuesta de inhibición conductual y de apagarnos a nivel cognitivo y emocional?
y conductual, ¿no? Es decir, que el cuerpo no asuma más riesgos y por tanto más demanda energética en una situación en la que no tenemos. ¿De dónde se saca este triptófano? De nuestro propio catabolismo muscular, ¿vale? Es decir, la proteólisis de nuestros tejidos genera mucho triptófano. Por lo tanto, en un estado que es muy sinérgico, es decir, un estado de estrés, ¿vale? Vamos a poner, yo que sé, uno en concreto, la inanición, que es más fácil de explicar, ¿no? Cuando la glucosa ya no es disponible, lo que hacemos es aumentar el ratio de gluconogénesis para producir nuestra glucosa, ¿vale? De hecho, la gente, por ejemplo, que está en cetosis, tiene una gluconogénesis mucho mayor que, por ejemplo, yo que consumo carbohidratos dietéticos, ¿no? Esta sustancia supuestamente tóxica la producen ellos en mucha más cantidad, ¿no? Y para ello es necesario elevar el cortisol, por ejemplo, la adrenalina y demás. Y además, una vez ya no se tiene... es decir, cuando estamos en inicio no podemos romper grasa y proteína externa, ¿no?, que obtenemos de animales, sino que rompemos nuestros propios tejidos. Entonces no únicamente movilizamos grasa, sino que movilizamos proteína estructural. Y esa proteína estructural nuestra, de nuestra musculatura, es muy rica en triptófano. Por lo tanto, es perfecto porque así ese músculo que rompemos para obtener glucosa también hace que haya más triptófano en la sangre, que va a convertirse, o va a pasar más al cerebro y va a convertirse en más serotonina. Por lo tanto, también va a conseguir, ¿no?, paralelamente, sinérgicamente, una respuesta de inhibición a nivel cerebral, ¿vale? Es decir, no puede estar que todos nuestros tejidos, ¿no?, se inhiban y tiendan a la conservación de energía, se apaguen, pierdan funcionalidad, pero nuestro cerebro esté como pues súper expansivo, ¿no?, queriendo aprender, queriendo descubrir, queriendo exponerse a nuevas ideas que puedan generarnos más estrés psicológico, etcétera, ¿no? Tiene que ser lo contrario, tiene que ser que también se nos apague. Entonces, justamente por esto sirve, ¿no? Es decir, oxidar grasa no es simplemente, predominantemente, no es simplemente un cambio en el sustrato y ya está, ¿no? Es decir, tiene muchísimas consecuencias, como hemos visto en los anteriores vídeos, y en este a nivel cerebral, ¿no?, con el caso de la serotonina. Un segundo. Y luego también importante, lo que digo en los otros vídeos, es lo mismo a nivel fisiológico, ¿vale? A nivel bioquímico, la respuesta que vamos a tener es lo mismo consumiendo nuestros propios tejidos, que serían grasa y proteína, que alimentarnos dietéticamente únicamente de grasa y proteína, porque a nivel de oxidación y de romperse enzimáticamente es lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Y de aquí la pesadez del enfoque bioenergético con consumir un perfil de aminoácidos más diverso. ¿Qué pasa? Que si consumimos simplemente mucha carne muscular, es lo mismo, es decir, la carne muscular es del animal, ¿no?, tiene mucho triptófano, además de metionina y cisteína, que también son aminoácidos inflamatorios y que correlacionan con una menor longevidad por esa inflamación sistémica que causan y esa degeneración, por lo tanto, en la producción energética, ¿no?, como hemos visto en otros vídeos. Por lo tanto, el ser pesado, ¿no?, con equilibrar cuando comamos carne, que sean cortes que tengan más tejido conjuntivo, que tengan glicina, ¿no?, que sean más gelatinosos, es decir, no consumir tanta carne muscular, básicamente, ¿no? Consumir proteína láctea de los huevos, etcétera, ¿no?, gelatina mismamente, ¿no?, y tal, ¿no?, que os quede eso claro. Bueno, creo que me he ido alargando ya, pero bueno, básicamente es eso, que entendáis que en este marco, ¿vale?, la serotonina para nada tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con la conservación de energía y con la supervivencia. Bien, y si bien, como toda la respuesta general ante el estrés nos ayuda y nos defiende, ¿no?, y nos permite funcionar con menos energía en un contexto en el que no tenemos suficiente energía, eso, mantenido en el tiempo, que ese sea nuestro funcionamiento metabólico basal crónico, que sea nuestra estrategia metabólica, porque se nos ha metido en la cabeza que ideas estúpidas, ¿no?, respecto a que los carbohidratos no son esenciales, etcétera, nos condena a eso, ¿vale? Nos condena a vivir en el último estado del estrés, abotargados de serotonina, y rindiéndonos en la vida, ¿vale? Porque después lo de la dopamina que hemos dicho, ¿no? Es decir, es imposible compararlas, porque a nivel funcional la dopamina lo que hace es eso, ¿no? Motivarnos, querer que exploremos, querer que busquemos la novedad en todo. Y como digo, eso pues supone un riesgo, ¿no? Y claro, en un estado de conservación de energía es imposible que el cuerpo acepte eso. Entonces, pues bueno, se produce esto, ¿no? Es muy interesante este tema y está bien que le deis una vuelta. Obviamente, ¿vale?, la serotonina tiene su función. Porque claro, yo cuando hablo de una molécula, ¿no?, el tipo de cortisol, es como que full neutralizar cortisol, ¿sabes? Que esté a cero. Tampoco es eso, ¿no? Es decir, tiene una función fisiológica en sus rangos normales. Lo que pasa que muchas cosas, como por ejemplo la oxidación crónica de grasa, conlleva, ¿no?, a la larga un predominio serotoninérgico a nivel cerebral que en ningún caso es beneficioso, ¿vale? Y que tiende a la restricción, a la conservación, a la inhibición y al apartarse del mundo, ¿vale? En vez de estar ahí fuera en el mundo. Lo que queréis es dopamina, no serotonina, ¿vale? La serotonina tiene funciones, como digo, sobre todo a nivel intestinal y tal. Por eso, por ejemplo, es tan susceptible
el intestino al estrés, ¿vale? Porque está muy relacionado y por eso también el estrés nos genera problemas intestinales, ¿no? Luego también es muy interesante todo lo que es la conexión entre endotoxemia, serotonina, cortisol y estrógeno, ¿vale? Haré un vídeo al respecto porque como digo, es muy bonito lo que es el entender cómo va todo junto, ¿no? Y cómo todo llama a lo demás, ¿no? Por ejemplo, la serotonina hace que el intestino sea bastante más permeable, lo que hace que la endotoxemia entre al torrente sanguíneo, generando pues más inflamación, más cortisol, más estrógenos, etcétera, menos testosterona, menos hormona tiroidea, ¿no? Etcétera. Y bueno, está bastante interesante de ver, pero bueno, eso ya es un vídeo más complicado. Nada, pues ya estaría. Simplemente añadir que yo tengo experiencia con lo que es estar inundado de serotonina, ¿vale? Porque yo he tenido depresión y yo me he medicado con este tipo de fármacos inhibidores de la recaptación de serotonina y recuerdo eso, ¿vale? Es decir, es una zombificación, es decir, ya no pasas de... Obviamente te alivia porque ya no sufres tanto, pero no estás bien, simplemente estás indiferente, apático, apagado, letárgico, ¿vale? Estás zombie, básicamente. Cuando te preguntas si estás bien, ya no dices que no, pero tampoco puedes decir que sí, porque no sientes nada, estás sin más, ¿vale? Es estar indiferente a todo. Porque yo recuerdo también, fue la misma, mi depresión coincidió también, y por lo tanto, y se alimentó también, obviamente, con el fallecimiento de mi padre, y yo recuerdo en aquel momento... Claro, tengo la memoria un poco distorsionada porque los eventos traumáticos tienen ese efecto, ¿no?, bloqueante de la memoria para que no recuerdes y tal. También influenciado por la serotonina. Porque te hace no sufrir, ¿no? Es esa última etapa del agotamiento respecto al estrés. Y yo recuerdo, en este contexto, ¿no?, de que mi padre está muriendo y tal, ser muy indiferente a ello. ¿Cómo es posible, tío? Es decir, se está yendo, ¿no? Está apagándose la llama de una persona muy importante en tu vida. Y la sensación última es como que... te da igual, ¿no? Y claro, luego también yo me culpaba por ello, ¿no? Por esta sensación de indiferencia y apatía ante el suceso. Pero realmente no podía hacer otra cosa. Es decir, el estrés, el agotamiento, además yo en ese momento tenía anorexia, es decir, el grado de energía era mínima. Mi cuerpo no podía afrontar esa situación de la mejor manera, ¿no? Que hubiese sido por estar mucho más cercano a él y demás. Era un contexto, tío, de indiferencia total y de intentar refugiarme yo, ¿sabes? Y no sufrir yo. Pero claro, de forma muy inconsciente, de hecho, de forma bioquímica. Es decir, yo no tenía ese control, ¿no? De hecho, luego también lo tengo por ahí, porque yo siempre escribo un diario, ¿no? Y me imprimí lo de esas fechas, ¿vale? Porque a veces me gusta leerlo, ¿no? Es un poco masoquista, pero joder, me gusta leerlo, ¿no? Y mete miedo al diablo. O sea, es una barbaridad. O sea, es de una profunda tristeza, o sea, es... pensamientos que son antivida total, o sea, es una exageración, ¿vale? De hecho, alguna vez he pensado en maquetarlo un poco, ¿no? Y subirlo, ponerlo en un Substack o algo, ¿no? Como, yo que sé, memorias de alguien con depresión, ¿no? O memorias o el testimonio de alguien con sus cavernas sinápticas inundadas de serotonina, ¿no? Eso es lo que produce, ¿no? Y bueno, eso, que escapéis de esos fármacos, ¿vale? Y que la solución a una situación de estrés no es apagarse y cortar la señalización de ese estrés para al menos no sentir nada, ¿no? Y dejar que la situación te supere y ahogarte y rendirte, ¿no? Sino es luchar contra la situación y para ello tienes que tener energía y tienes que volver a empoderarte, ¿sabes? Es decir, no sentirte indefenso, no sentirte sumiso, no sentir que no tienes nada que hacer contra la situación. Eso es lo que hace básicamente este tipo de fármacos, ¿no? Además de que, joder, hay 1000 estudios que están saliendo ya en los últimos años de cómo estos fármacos incrementan el ratio de suicidios en vez de prevenirlos, ¿vale? O por ejemplo, también, esto no sé cuál es exactamente el mecanismo de acción, pero se ha visto que en pederastas, pedófilos o gente con parafilias sexuales, bueno, no sé si parafilia sexual es redundante porque creo que la parafilia ya lleva un componente sexual, pero se ha visto que tienen grandes niveles de serotonina urinaria, ¿vale? Y de epinefrina y de menos de un metabolito que se sintetiza a partir de la dopamina, es decir, menos dopamina, ¿no? Es decir, que una desregulación en el componente de serotonina tiene graves implicaciones y consecuencias. Bien, obviamente, como digo, tiene sus beneficios. De hecho, por ejemplo, también para dormir, ¿no? A la hora de controlar un poco los ritmos circadianos. Por eso, por ejemplo, recomiendan triptófano para dormir, porque a partir del triptófano se sintetiza serotonina y a partir de la serotonina melatonina, ¿no? Pero bueno, para nada es esa hormona o ese neurotransmisor de la felicidad que nos han contado. Para nada, para nada. Bueno, iba a añadir cosas, pero es mejor que lo deje aquí porque quería hacerlo corto, ¿eh? Ahora veré cuánto ha durado. En fin, gente, un saludo. Chao.